Ahora continuamos con más información. Y es que ya tenemos la presencia de nuestro colaborador, el doctor Jesús Pedro Urquijo, quien es economista, académico, y vamos a hablar de algo que están esperando pues todos los trabajadores año con año, el reparto de utilidades. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Katy? Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Teo. Efectivamente, yo creo que es uno de los momentos más esperados en todo el año por los trabajadores. Incluso muchas veces ya está gastado el dinero, ya está presupuestado, incluso ya toca la cuenta y ya se va a otra deuda. Estamos hablando de la participación de los trabajadores en las utilidades, el famoso PTU o reparto de utilidades. Vamos a hablar de qué es, quiénes tienen derecho, quiénes no tienen derecho, qué empresas están obligadas y qué empresas no están obligadas, porque hay muchas dudas que muchas veces tienen los trabajadores. Número uno, estamos hablando de la participación de los trabajadores en las utilidades. Hay que recordar que es un derecho que tenemos los trabajadores y que está amparado en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, todos los trabajadores que están subordinados a un patrón tienen derecho a participar en la generación de utilidades de la empresa. Número uno, es un derecho. Ahora, hay que comprender que hay trabajadores que tienen derecho a las utilidades y hay trabajadores que no tienen derecho a la participación. Número uno, vamos a aclarar quiénes sí tienen derecho. Tienen derecho todos los trabajadores formales, es decir, inscritos en el Seguro Social, que hayan laborado por más de 60 días en la empresa, ya sea persona física o persona moral. Número uno, quienes no tienen derecho los trabajadores, número uno, que reciben honorarios, es decir, que están contratados por honorarios. Número dos, los que hayan trabajado menos de 60 días en la empresa, es decir, que entraron a trabajar a finales de año o que trabajaron por contrato determinado y que el periodo de trabajo equivalió a menos de 60 días. No tienen derecho empleados domésticos, gerentes, directores de la empresa. Y ahora, no todas las empresas están obligadas a repartir utilidades. Eso es muy importante porque hay veces que la empresa no tuvo, número uno, si la empresa tiene menos de 300,000 pesos de utilidad, no está obligada a un reparto de utilidades. Número dos, si la empresa tiene de menos de constitución de menos de un año, tampoco está obligada al reparto de utilidades. Y en este caso, el reparto de utilidades se calcula sobre el 10% de las utilidades declaradas de la empresa, las cuales se reparten entre los trabajadores que cumplieron con los requisitos que mencionamos. Ahora, algo muy importante es que muchas veces, lo comentábamos, es algo que los trabajadores ya lo tenemos esperado, ya lo tenemos gastado, incluso lo vamos a platicar en la próxima semana, cómo maximizar este reparto de utilidades, porque muchas veces lo usamos para pagar deuda o para hacer una inversión o para hacer compra de algo que tenemos planeado, pero hay que aprovechar este momento que tenemos porque es una palanca que nos sirve para mejorar nuestra calidad de vida y hay que planear muy bien qué vamos a hacer. Se puede aprovechar ese dinero, ¿no?, que llega durante esta fecha del año. Exactamente. Hay que hacer la planeación muy importante. Y otra duda que me han externado mucho es, Jesús, ¿qué pasa si no me dan las utilidades que me tocaban o de plano no me llegan utilidades? Lo mencionamos, es un derecho que está amparado por la Constitución, número uno, y que está supervisado por la Profedet, que es la Procuraduría de Defensa del Trabajador. Si ustedes consideran que no se hizo un reparto justo o que no se dio, hay que recordar que estamos amparados y podemos acudir a la Procuraduría de Defensa al Trabajador, la Profedet. Jesús, el trabajador que ya ha laborado los 60 días que tiene como mínimo para poder recibir utilidades, ¿recibe la misma cantidad que el trabajador que ya tiene años en la empresa? Sí, aquí el reparto de utilidades se hacen dos cálculos. El primer cálculo es sobre el 10% de la utilidad de la empresa. La primera mitad del pago de utilidades se da sobre el 10% de utilidad de la empresa. Y la otra mitad tiene que ver con el salario. Es decir,
Dos trabajadores van a recibir diferente pago de utilidades. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el salario y con los días trabajados. Si los dos trabajadores trabajaron los 365 días equivalentes, se les va a asignar la segunda mitad del reparto de utilidades dependiendo del salario, muy importante. Entonces hay que estar muy al pendiente. ¿Cuáles son más o menos las fechas para recibir estas utilidades? Muy importante. Todos los trabajadores que trabajamos para personas físicas, para personas morales, está entre el 1 y el último de mayo. Dentro de ese periodo están obligadas las empresas, personas morales, a entregar reparto de utilidades a más tardar a finalizar mayo. Y para personas físicas hasta el 29 de junio. Es decir, las empresas, ya sea morales o físicas, tienen hasta el 29 de junio para entregar el reparto de utilidades. En caso que no, hay que acudir a la Profedet, pero no debe de pasar de esa fecha. ¿Y cómo sabe el trabajador que la empresa en la que está efectivamente tiene ese monto de los 300,000 pesos al año? ¿Cómo saber si le corresponde? Es una pregunta muy importante, Katy, porque muchas veces las empresas pueden decirlo, pero el trabajador difícilmente va a tener acceso a la declaración fiscal de la empresa. En este caso, ante una negativa sobre el reparto de utilidades, directamente tienen que ir con la Profedet. Ahora es difícil que una empresa juegue con esto porque hay multas muy importantes en caso de incumplir. Si la empresa decide, no voy a pagar utilidades porque voy a decir que tuve menos de 300,000 pesos de utilidad, en ese caso las empresas reciben una multa bastante fuerte y van a querer evitar esto. Les va a salir muchísimo más barato repartir utilidades a ser acreedores a una multa. Pero cualquier duda, cualquier queja que tengan los trabajadores sobre el reparto de utilidades, lo repetimos, están amparados por la Constitución en el artículo 123 y sobre todo por la Procuraduría de la Defensa al Trabajador. ¿Y la multa depende de qué? De si, por ejemplo, si efectivamente gana los 300,000 pesos al año o gana todavía más de los 300,000 pesos y no hizo reparto, ¿la multa dependerá del monto que declara y que no reparte o cómo es? Claro, hay agravantes. En este caso, si reparte menos de lo que debe repartir, porque también está, es el 10% de las utilidades, o a partir de 2021 entró una regla que puede ser hasta 3 meses de salario, es decir, 90 días. ¿De multa? No, de reparto de utilidades. De reparto, Ajá, sí. De reparto de utilidades. Dependiendo de la gravedad de la infracción de la empresa. Si no repartió el monto o si no la repartió, las multas van variando. Pero las empresas saben que no pueden, que en caso de no cumplir cabalmente con el reparto de utilidades, son acreedores a una multa severa. Cuando dice severo es porque incluso la multa puede ser superior quizás a la cantidad de utilidades que pudieron haber otorgado. Exactamente. Y puede tener agravantes fiscales también. Perfecto, doctor. Para más detalles, ¿dónde podemos contactarlo para estar más al día con el tema de las utilidades? Claro, para cualquier duda de este tema o cualquier otro tema, propuesta de tema, me pueden encontrar en redes sociales, Descifrando Códigos Económicos, en Facebook, Twitter e Instagram. Muchísimas gracias, Jesús Pedro Urquijo, doctor, economista académico. Vamos a hacer la pausa y regresamos ya.